Tian, por favor, y que tú y tus amigos tengáis el do... Yo me llamo Oberholzer, lo interrumpió con brusquedad el hombre de Stetson blanco. Hemos venido a encontrarnos con usted y sus amigos, a petición de Callahan y el joven Jadford. Yo me saltaría las formalidades e iría al grano en cuanto fuera posible. No se ofenda, se lo ruego. Disculpa, pero las cosas no han sido así exactamente, objetó Jadford. Hubo una reunión y los hombres del Cala votaron. Oberholzer volvió a interrumpirlo. Susana pensó que era el típico que interrumpía a los demás. Seguro que ni siquiera era consciente de que lo hacía. El pueblo sí, el Cala. He venido con la intención de hacer lo mejor para mi pueblo y mis vecinos. Sin embargo, estamos en una época de mucho ajetreo. No hay época más ajetreada que... Árbol Chayou, intervino Roland con suavidad, y aunque Susana conocía un significado más profundo para aquella expresión, uno que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda, los ojos de Oberholzer se iluminaron. Fue entonces cuando Susana tuvo el pálpito de cómo iba a transcurrir el día. Llega la siega, sí, señor, digo gracias. Callahan se había quedado a un lado y observaba el bosque con una suerte de paciencia estudiada. Detrás de Oberholzer, Tian Jadford y su mujer intercambiaron una mirada de intranquilidad. Los Slickman solo esperaban y miraban. De todas formas, usted ya sabe de qué le hablo. En Gilead nos rodeaban las granjas y los campos, dijo Roland. Almacenaba mi parte de heno y trigo en el granero. Sí, y también aguaturmas. Oberholzer le dirigió a Roland una sonrisa que Susana halló bastante ofensiva. Decía, usted y yo sabemos de lo que hablamos, ¿no, Sai? Después de todo, ambos somos hombres de mundo. En realidad, ¿de dónde es Sai Roland? Amigo, tiene usted que ir con urgencia a un otorrinolaringólogo, dijo Eddie. Oberholzer lo miró confundido. Discúlpeme el oído. Eddie hizo un gesto que venía a decir, mire, ¿lo ve? Y asintió. Lo que le he dicho. Calma, Eddie, atajó Roland. Calma, suave como un guante. Sai Oberholzer, deberíamos tomarnos un momento para conocer nuestros nombres y ofrecernos uno o dos buenos deseos. Pues así es como la gente civilizada y amable se conduce, ¿no? Roland hizo una pausa breve para hacer hincapié en lo siguiente. Puede que con devastadores fuera diferente, pero por aquí no los hay. Los labios de Oberholzer se unieron a una delgada línea y miró a Roland con dureza, predispuesto a sentirse insultado. Sin embargo, no descubrió nada en la expresión del pistolero que diera pie a ello y volvió a relajarse. Digo gracias, repuso. Tian y Zaila Jadford, como ya se ha dicho. Thalia hizo una reverencia extendiendo unas faldas invisibles a ambos lados de sus ajados pantalones de pana. Y aquí está Ben Slickman, el viejo, y Benny, el joven. El padre se llevó el puño a la frente e inclinó la cabeza. El hijo, cuyo rostro era el retrato del pasmo, Susana supuso que se debía a las pistolas, hizo una reverencia con la pierna derecha estirada recta a él y el talón en el suelo. Ya conoce el viejo amigo, acabó de decir Oberholzer, hablando con el mismo brusco desdén ante el cual el propio Oberholzer se habría sentido ofendido si se hubiera dirigido así su valiosa persona. Susana concluyó que cuando se es un hacendado, uno se acostumbra a hablar como le viene en gana. Se preguntó hasta dónde presionaría a Roland antes de descubrir que no lo había hecho en absoluto, pues a algunos hombres no se los puede presionar. Quizá te sigan el juego durante un rato, pero luego... Estos son mis compañeros de viaje, dijo a su vez Roland. Eddie Dean, Jake Chambers, de Nueva York,
Y esta es Susana. Hizo un gesto hacia ella sin volverse en su dirección. El rostro de Oberholzer adoptó una expresión de complicidad muy masculina que Susana ya había visto antes. Deta Walker tenía un sistema para borrar aquella expresión de la cara de los hombres que no creía que Shai Oberholzer le interesara conocer en absoluto. Sin embargo, le dedicó a Oberholzer y a los demás una pequeña y recatada sonrisa y compuso su propia reverencia con las faldas invisibles. Creyó haberla hecho con bastante gracia, a su manera, como la que había hecho Thalia Jafford. Aunque claro, una reverencia no parece del todo lo mismo cuando a uno le falta la parte inferior de las piernas y los pies. Los recién llegados no habían dejado de reparar en la parte de ella que faltaba. Por supuesto, aunque sus sentimientos acerca de aquel tema no le interesaban demasiado, sin embargo, se preguntaba qué pensaría de la silla, la que Eddie le había conseguido en Topeka, donde Blaine el mono había acabado sus días. Aquella gente no debía de haber visto jamás nada parecido. Puede que Callahan sí, pensó, porque Callahan es de nuestro lado. Él... ¿Eso es un Brambo?, preguntó el chico. Silencio, le urgió Slipman en un tono que delataba cierta sorpresa ante el hecho de que su hijo hubiera hablado. No pasa nada, lo tranquilizó Jake. Sí, es un Brambo, Acho, ve con él. Señaló a Ben el joven. Acho rodeó al trote la fogata hasta donde se encontraba el recién llegado y alzó la mirada hacia el chico con sus ojos de aros dorados. Nunca antes había visto a uno domesticado, observó Tian. Habíamos oído hablar de ellos, eso sí, pero el mundo se ha movido. Tal vez no todo, repuso Roland. Miró a Oberholzer. Quizá todavía perdure algo de los tiempos pasados. ¿Puedo acariciarlo?, preguntó el chico a Jake. ¿Muerde? Puedes y no muerde. Al tiempo que Slipman, el joven, se ponía en cuclillas frente a Acho, Susana deseó que Jake estuviera en lo cierto. Que un Billy Brambo le arrancara la nariz al crío no iba a procurarles demasiadas amistades. Sin embargo, Acho se dejó acariciar, incluso estiró el largo cuello para olisquear la cara de Slipman. El chico se rió. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Antes de que Jake pudiera responder, el Brambo habló por él. Acho. Todos rieron, y algo tan simple los unió, bien hallados en aquel sendero que seguía el camino del haz. El lazo era frágil, pero incluso Oberholzer lo sentía. Un Oberholzer que cuando reía daba la impresión de que podía llegar a ser un buen tipo, tal vez algo asustado y sin duda pedante, pero tenía algo. Susana no sabía si alegrarse o escamarse. 4. Me gustaría tener unas palabras con usted, si a bien tiene, declaró Oberholzer. Los dos chicos se habían alejado un poco, con Acho entre ellos, mientras Slipman, el joven, le había preguntado a Jake si el Brambo sabía contar, pues había oído que algunos sabían. Creo que no, Wayne, se puso Jafford de inmediato. Hemos convenido volver a nuestro campamento, compartir la mesa con ellos y exponerle nuestra petición. Y luego, si aceptan, seguir adelante. No tengo inconveniencia en tener unas palabras con Shai Oberholzer, lo interrumpió Roland. Y creo que usted tampoco, Shai Jafford. ¿Acaso no es él, Tudin? Y antes de que Jafford pudiera poner cualquier otra objeción o negarlo, añadió: sírvete a esta gente. Susana, Eddie, acércate aquí con nosotros, una miaja, si a bien tienes. Aquella frase, nueva a oídos de todos los presentes, sonó como toda naturalidad en los labios de Roland. Susana se maravilló. Si hubiera tratado de decir aquello, habría sonado como si les estuviera haciendo la pelota. Allá al sur tenemos comida, informó Thalia con timidez. Comida, graf y café. Andy, comeremos complacidos y probaremos tu café
Con mucho gusto, contestó Roland. Pero primero tomad té, os lo ruego. Esto nos llevará muy poco tiempo, ¿verdad, Saí? Oberholzer asintió con la cabeza. Su expresión de obstinado desasosiego había desaparecido, así como la rigidez corporal. Al otro lado del camino, cerca del lugar por donde una mujer llamada Mia se había escabullido hacia el bosque la noche anterior, los chicos reían mientras Acho hacía algo ingenioso. Benny, sorprendido, Jake con evidente orgullo. Roland cogió del brazo a Oberholzer y lo condujo unos pasos por el camino. Eddie paseaba con ellos. Jadford, ceñudo, hizo el gesto de seguirlos. Susana le tocó en un hombro. «No lo hagas», le advirtió en voz baja. «Él sabe lo que se hace». Jadford la miró vacilante unos instantes y luego le dio la razón. Al igual podría avivarle el fuego una miaja Saí. Le ofreció Schliemann, el viejo, con una mirada compasiva hacia la supuesta limitada movilidad de sus piernas. «Pues veo que todavía quedan algunas brasas». «Como guste», respondió Susana, pensando en lo excepcional que era todo. Qué excepcional y qué extraño, igual de mortal en potencia, claro, pero había acabado por aprender que también tenía su encanto. Era la posibilidad de la oscuridad, lo que hacía que el día pareciera tan radiante. 5. Camino arriba, a unos 12 metros de los demás, los tres hombres se detuvieron. Parecía como si el único que hablara fuera Oberholzer, a veces ayudándose de gesticulaciones agitadas para apoyar un razonamiento. Hablaba tanto como Roland, como no fuera más que un pistolero de 3 al cuarto que por casualidad se encontraba merodeando por el sendero con unos cuantos amigos rufianes que le seguían como perros falderos. Le explicó a Roland que Tian Jadford era un loco, aunque hombre de buenas intenciones, que no comprendía las realidades de la vida. Le dijo a Roland que Jadford tenía que ser comedido, calmado, no solo por su bien, sino por lo del Cala. Insistió en que si se pudiera hacer algo, Wayne Oberholzer, hijo de Alan, sería el primero en presentarse voluntario para hacerlo. Nunca había eludido sus responsabilidades, pero ir en contra de los lobos era una locura. Y añadió bajando la voz: «Hablando de locura, también estaba el viejo amigo. Mientras se limitara a su iglesia y sus rituales, no habría problema. En aquellas cosas, una pizca de locura era un buen condimento principal». Aquello, sin embargo, era algo diferente. Ni de lejos era lo mismo. Roland escuchaba con paciencia y asentía de vez en cuando. Apenas abrió la boca cuando Oberholzer hubo finalizado, el chico hacendado del Calabrín Stuggy miró al pistolero que tenía ante sí con una expresión de atenta fascinación, en gran parte aquellos apagados ojos azules. «¿Es lo que dice ser?», le preguntó al final. «Dígame la verdad, Saí». «Soy Roland de Gilead», contestó el pistolero. «¿Del linaje de él? ¿Es eso lo que está diciendo?». «Por mi sello», afirmó Roland. «Pero Gilead...» Oberholzer se detuvo. «Gilead hace mucho que desapareció». «Yo», repuso Roland. «No». «¿Nos va a matar a todos o va a hacer que nos maten? Dígamelo, se lo ruego». «¿Qué haría usted, Saí Oberholzer? No más tarde, ni dentro de un día, una semana o una luna, sino ahora mismo». Oberholzer miró largo tiempo a Roland, a Eddie y de nuevo a Roland. Aquel hombre no estaba acostumbrado a cambiar de opinión y si lo hacía, le dolía como una hernia. Desde el otro lado del camino llegaron las risas de los chicos cuando Acho atrapó algo que Benny había lanzado, un palo casi tan grande como el mismo Brambo. «Escucharía», admitió Oberholzer al final. «Al menos haría eso. Que los dioses me asistan. Digo gracias». En otras palabras, nos explicó todas las razones por las que se trataba de una empresa de locos. Le contó
Eddie a Susana más tarde. Y a continuación hizo exactamente lo que Roland quería que hiciese, como por arte de magia. A veces Roland hace magia, respondió ella. 6. La partida del Cala había acampado en la cima de una agradable colina no muy lejos, al sur del sendero, aunque lo suficientemente alejado del camino del haz como para que las nubes pendieran inmóviles y tranquilas en el cielo, tan próximas que parecía que se las pudiera tocar. El camino de vuelta al campamento a través del bosque había sido indicado con esmero. Algunas de las señales que Susana distinguió eran tan grandes como la palma de mi mano. Puede que aquella gente fueran granjeros y ganaderos, fuera de serie, pero estaba claro que el bosque lo intranquilizaba. ¿Me permite relevarle en la silla una miaja, joven?, le preguntó Oberholser a Eddie cuando empezaron el ascenso de la última colina. Susana ya olía carne rustida y se preguntó quién estaría atendiendo la comida si toda la partida Callahan-Oberholser había ido a conocerlos. ¿La mujer no había mencionado a alguien llamado Andy? ¿Un criado, tal vez? Ella tenía. ¿Personal de Oberholser? Quizá. Seguro que un hombre que podía permitirse un Stetson tan grande como el que en aquellos momentos se inclinaba hacia atrás en su cabeza, también podía permitirse un criado. «Usted mismo», respondió Eddie. No se atrevió a añadir, «Se lo ruego, todavía le suena un poco falso», pensó Susana, pero se hizo a un lado y tendió los brazos de la silla de ruedas a Oberholser. El granjero era un hombre voluminoso. La pendiente era bastante inclinada y tenía que empujar a una mujer que pesaba cerca de 60 kilos, pero la respiración, a pesar de los resoplidos, se mantuvo regular. «¿Me permite hacerle una pregunta, Sir Oberholser?», preguntó Eddie. «Por descontado», contestó Oberholser. «¿Cuál es su segundo nombre?». Susana sintió una breve ralentización del movimiento que atribuyó a la mera sorpresa. «Menuda pregunta más rara, joven amigo. ¿A qué viene eso?». «Bueno, es una especie de pasatiempo», contestó Eddie. «De hecho, digo la buenaventura a través de ellos». «Cuidado, Eddie, cuidado», pensó Susana, aunque, a su pesar, le parecía divertido. «¿Ah, sí?». «Sí», contestó Eddie. «Usted, por ejemplo, diría que su segundo nombre comienza por...». Hizo como si meditara. «Por la letra D», aunque la pronunciación alargando la E, al estilo de las letras mayores de la alta lengua. «Y diría que es corto. 5 letras? 4 tal vez». Susana sintió que la fuerza del empuje volvía a disminuir. «Por las barbas del demonio», exclamó Oberholser. «¿Cómo lo ha sabido? Dígamelo». Eddie se encogió de hombros. «En realidad se trata de contar y adivinar. La verdad, tengo tantos fallos como aciertos». «Tienes más fallos», intervino Susana. «Pues le diré que mi segundo nombre es Dale», le informó Oberholser. «Aunque si alguien me explicó por qué alguna vez, ya no lo conservo en la memoria. Perdí a los míos de joven». «Lo siento», dijo Susana, feliz de ver que Eddie se alejaba seguramente para decirle a Jake que ella tenía razón sobre lo del segundo nombre. Wayne Dale Oberholser, igual a 19. Una nota quiero añadir aquí. Yo digo Dale, pronuncio Dale, pero está escrito por D-A-L-E. ¿Vale? Continúo con el libro. ¿Ese joven es un ingenioso o un loco?, le preguntó Oberholser a Susana. «Dígamelo, se lo ruego, porque yo no sé qué decirle». «Es ambas cosas», contestó ella. «Por no decir ya lo de esta silla de empujar, ¿no le parece? Es tan genioso como una brújula». «Digo gracias», respondió, y en su interior dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Había sonado adecuado, tal vez porque no había planeado decirlo. «¿De dónde la han sacado?».
de bastante lejos de su camino, contestó. Aquel giro de la conversación no la satisfacía demasiado. Creía que era tarea de Roland contarle su historia, o no hacerlo. Él era el Dean. Además, si solo lo relataba uno, no podía incurrir en contradicciones, aunque le pareció que podía decir algo. Llegamos hasta aquí a través de una raedura. Al otro lado, las cosas son muy diferentes. Volvió la cabeza para mirarlo. Tenía las mejillas y el cuello sonrojados, aunque la verdad es que, pensó, lo estaba haciendo muy bien para un hombre que debía de tener ya sus 50 y muchos. ¿Sabe de lo que le hablo? Ea, respondió, carraspeó y escupió a la izquierda. No es que haya visto o oído ninguna de esas raeduras, entiéndame. Nunca me alejo demasiado. Hay mucho que hacer en la granja. De todas formas, los del Cala no somos muy aficionados al bosque, que le conste. Sí, creo que me consta, pensó Susana, echando un rápido vistazo a otra señal que casi tenía el tamaño de una bandeja. El desafortunado árbol marcado tendría suerte si sobrevivía al próximo invierno. Andy nos ha hablado mucho, pero que mucho de la raedura. Dice que hace ruido, pero que no sabe lo que es. ¿Quién es Andy? Ya lo conocerá por usted misma. Bien prontos ahí. ¿Es de ese Cala York, como los amigos de usted? Sí, respondió de nuevo en guardia. Oberholzer rodeó un fustaferro antediluviano con la silla. Los árboles eran cada vez más escasos y el olor a comida más intenso. Carne y café. Le rugieron las tripas. Y no son pistoleros, observó Oberholzer, haciendo un gesto con la cabeza en dirección a Eddie y a Jake. No me irá a decir que sí. Eso tendrá que decidirlo usted cuando llegue el momento, contestó Susana. Durante unos instantes, Oberholzer permaneció en silencio. La silla de ruedas traqueteó sobre una floración pedregosa. Delante de ellos, Acho caminaba tranquilo entre Jake y Benny Slitman, quienes se habían hecho amigos con la misteriosa velocidad de la infancia. Susana se preguntó si sería buena idea, pues ambos eran muy diferentes. El tiempo les demostraría cuánto, para su pesar. Me asustó, dijo al fin Oberholzer. Habló con un hilo de voz apenas audible, como si lo hiciera para sí. Fueron sus ojos, creo, sobre todo, sus ojos. ¿Y entonces se seguirá manteniendo sus 13? Preguntó Susana. La pregunta distó mucho de ser tan inocente como esperaba que sonara, pero quedó desconcertada ante la violencia de la respuesta. ¿Está loca, mujer? Claro que no. No, si consigo encontrar una salida al atolladero en que estamos. Atiéndame bien. Ese muchacho, apuntó a Tian Jafford, quien caminaba delante de ellos con su mujer. Ese muchacho se ha atrevido a acusarme de ser un gallina. Tuvo que dejar claro ante todos que yo no tengo hijos de la edad del capricho de los lobos, No como él, que sí los tiene, que le conste, pero ¿cree que soy un loco que no sabe lo que esto nos va a costar? Yo no, le aseguró Susana con calma. ¿Y él? Creo que sí. Oberholzer hablaba como lo hace un hombre en cuyo interior se libra una batalla entre el orgullo y el miedo. ¿Acaso quiere entregar los críos a los lobos? Críos que nos devuelven arruinados y que se convierten en un lastre para el pueblo para siempre jamás. No, pero tampoco quiero que un perdonavidas nos haga meter la pata sin vuelta atrás. Susana se volvió para mirarlo y descubrió algo fascinante. Quería dar su brazo a torcer. Deseaba encontrar una razón para hacerlo. Roland lo había llevado hasta aquel estado y sin apenas abrir la boca. Lo único que había hecho era mirarlo. Captó un movimiento con el rabillo del ojo. «¡Santo Dios!», exclamó Eddie. La mano de Susana voló hacia un revólver que no llevaba. Se volvió de nuevo en la silla, bajando por el camino en su dirección, moviéndose con un remilgado cuidado que ella no pudo evitar haya divertido a pesar de la sorpresa. Se aproximaba un hombre de metal de al menos 2 metros de alto.
La mano de Jake se había trasladado al agarradero y a la culata de la pistola que allí descansaba. «Tranquilo, Jake», dijo Roland. El hombre de metal, con unos ojos que lanzaban destellos azules, se detuvo frente a ellos. Permaneció inmóvil durante unos 10 segundos, tiempo suficiente para que Susana consiguiera leer lo que llevaba impreso en el pecho. North Central Positronics. Pensó, ha regresado para salir a escena, por no mencionar a Industrias Lamerck. A continuación, el robot alzó un brazo plateado y se llevó una mano plateada hacia su frente de acero inoxidable. «Salve, pistolero, venido de lejos», saludó. «Largos días y gratas noches». Roland se llevó los 2 dedos a la frente. «Que veáis el doble, Andy Sai». «Digo gracias». Sus profundas e incomprensibles entrañas emitieron ruiditos. A continuación se inclinó hacia Roland mientras los ojos no dejaban de refulgir con mayor intensidad. Susana vio que la mano de Eddie reptaba hasta la empuñadura de sándalo del viejo revólver que llevaba. Roland, sin embargo, ni siquiera pestañeó. «He preparado una comida deliciosa, pistolero. Cosas buenas que da la fecundidad de la tierra. Ea». «Digo gracias, Andy». «Que le sea de provecho». Las entrañas del robot volvieron a emitir unos ruiditos. Mientras tanto, ¿le gustaría tal vez conocer su horóscopo? ¡6! La vía del Eld. 1. Alrededor de las 2 de la tarde de ese mismo día, los 10 estaban disfrutando de lo que Roland llamaba una comida de ranchero. Durante los quehaceres matutinos, mientras adelante, con amor, les comentó Roland a sus amigos más tarde. Durante los vespertinos, miras atrás con nostalgia. Eddie pensó que estaba bromeando, aunque con Roland uno nunca podía estar seguro. El poco humor que tuviera era cáustico hasta la corrosión. No era el mejor manjar que Eddie hubiera probado en su vida en ese sentido. El banquete dispuesto por los ancianos del Paso del Río seguía ocupando su sitio de honor. Pero tras varias semanas en el bosque, subsistiendo a base de burritos de pistolero y cagando balines de zurullos de conejo, unas o 2 veces a la semana, la verdad es que era todo un festín. Andy sirvió unos filetes enormes, más bien poco hechos, bañados en salsa de champiñones. La guarnición consistía en judías, algo enrollado que parecían tacos y maíz tostado. Eddie probó una mazorca y la encontró dura, pero gustosa. Había ensalada de repollo, zanahoria y cebolla con mayonesa que, tal como Tian Jafford se desvivió por explicarles, la había preparado su mujer con sus propias manos. También un delicioso pudding que llamaban costrón de fresas y, por descontado, café. Eddie calculó que entre ellos 4 se habían ventilado como mínimo unos 4 litros. Incluso Acho había probado el café. Jake había vertido un poco de la oscura y fuerte bebida en un platillo. Acho la había olisqueado, había exclamado «¡Ca!» y a continuación la había hecho desaparecer a lengüetazos enérgicos y primorosos. Durante la comida no se habló de cosas serias. El yantar no se mezcla con el garlar. Era uno de los muchos retazos de sapiencia de Roland, por lo que Eddie se enteró de muchas cosas sobre Jafford y su mujer, en su mayor parte sobre cómo se vivía por allí, en lo que Tian y Thalia llamaban las zonas fronterizas. Eddie esperaba que Susana, sentada junto a Oberholzer, y Jake, con el chico en el que no dejaba de pensar como Benny el niño, se estuvieran enterando como mínimo de casi tantas cosas como él. A Eddie no le habría sorprendido que Roland se sentara junto a Callahan, pero Callahan no se sentó con nadie. Se llevó su ración a cierta distancia de los demás, se persignó y comió solo. Tampoco demasiado. Estaría enojado con Oberholzer por haberse hecho con la batuta, o era un solitario por naturaleza.
Difícil de decir con tan poco tiempo, pero si alguien lo hubiera obligado a responder, poniéndole una pistola en la sien, Eddie habría votado por la segunda opción. Lo que más asombraba a Eddie era lo que recondenadamente civilizada que era aquella parte del mundo. Hacía que Lud, con sus grises y pubis enfrentados, pareciera la isla de los caníbales, de una historia para niños sobre náufragos. Aquella gente disponía de caminos, agentes de la ley y un sistema de gobierno que a Eddie le recordaba las asambleas municipales de Nueva Inglaterra. Tenían una sala de reuniones municipal y una pluma que era como un símbolo de autoridad. Si se deseaba convocar una reunión, se enviaba la pluma a todo el mundo, y si un número suficiente de gente la tocaba cuando ésta llegase a su casa, se convocaba la reunión. De no ser así, no la había. 2 personas eran las encargadas de transportar la pluma, y jamás se desconfiaba de su recuento. Eddie dudaba de que aquello funcionara en Nueva York. Sin embargo, en un lugar como aquel parecía un buen método para organizar las cosas. Como mínimo existían otros 70 calas cuya ubicación describía un gran arco que se extendía de norte a sur. Cala Bryn Sturgis quedaba en el centro, Cala Bryn Lockwood situado al sur y Cala Amistad situada al norte. También eran pueblos de granjeros y rancheros, y también tenían que sufrir los expolios periódicos llevados a cabo por los lobos. Más al sur se encontraba Cala Bryn Bowes y Cala Staffel, que poseían vastas extensiones de terreno y, según Jadford, tampoco se libraban de sufrir a los lobos, o al menos eso creía. Más al norte se hallaban Cala St. Pinder y Cala St. Thred, que eran pueblos de granjeros y ovejeros. Granjas de gran tamaño, aseguró Tian, pero a medida que uno va subiendo son cada vez más pequeñas, que conste, hasta que se llega a las tierras donde caen las nieves. Eso me han dicho, porque nunca lo he visto con mis propios ojos, y donde hacen un queso delicioso. Los del norte llevan zapatos de madera, o eso dicen, le comentó Thalia a Eddie con cierto aire nostálgico. Ella llevaba unos zapatones de piel curtida que llamaban botines.